El sol caía a plomo sobre los caminos polvorientos de Lanjarón, mientras Isabel de los Ríos caminaba descalza, con la pequeña Esperanza en brazos y su hijo Mateo de 7 años aferrado a su falda. Llevaban 3 días huyendo, 3 días sin saber a dónde iban, con los labios resecos y las fuerzas menguando con cada paso. No hacía tanto que Isabel vivía en una casa de tejas rojas, con vista a las montañas de la Alpujarra. Su esposo, Esteban Vázquez, era notario del pueblo. Tenían una vida sencilla, rodeada de libros, costuras y risas de niños. Todo cambió el día en que Esteban fue reclutado por el ejército real. Había descubierto pruebas de traición. Don Rodrigo de la Serna, el terrateniente local, vendía armas a los rebeldes y luego los denunciaba para obtener favores de la corona. La noticia de su muerte llegó en forma de una carta manchada de sangre y una medalla. Isabel supo que no fue una muerte honorable, sino un asesinato disfrazado. 3 días después, don Rodrigo apareció en su puerta, exigiendo la propiedad por una deuda inventada. Le ofreció arreglos que Isabel rechazó con firmeza y desprecio. A la mañana siguiente, empacó lo poco que tenía y se marchó con sus hijos. El primer día durmieron bajo una higuera. El segundo, no encontraron agua. El tercero, los niños apenas podían caminar. Fue entonces cuando aparecieron 3 hombres a caballo, sucios, armados, con sonrisas que prometían peligro. Se burlaron de Isabel, queriendo arrebatarle la pequeña bolsa donde guardaba sus últimas monedas. Por favor, suplicó, no tenemos nada. Uno de ellos la empujó violentamente. Isabel cayó al suelo, protegiendo a Esperanza con el cuerpo. Mateo gritó. Todo parecía perdido, hasta que se escuchó un galope fuerte acercándose. De entre el polvo emergió un jinete solitario. Alto, envuelto en un manto oscuro, el rostro medio cubierto por un pañuelo. No dijo palabra. Con movimientos rápidos y certeros, redujo a los atacantes. 2 huyeron. El tercero quedó en el suelo gimiendo. Isabel, aún en el suelo, alzó la vista hacia su salvador. El corazón le latía con fuerza. Nunca había visto a un hombre así, salvaje y silencioso como el viento de la sierra. Sus labios temblaron. Las palabras salieron como una plegaria. Ayúdeme, no tenemos a dónde ir. Aimar no respondió de inmediato. Sus ojos, oscuros como el café sin azúcar, se clavaron en los de Isabel como si buscara algo más allá de las palabras. Luego miró a los niños. Mateo con los labios partidos y los ojos hundidos. Esperanza, débil en los brazos de su madre, apenas respiraba. Sin decir una palabra, el hombre se inclinó y levantó a Mateo con suavidad. Lo colocó sobre su caballo negro y luego ayudó a Isabel a subir con Esperanza. Ella vaciló un instante, pero la necesidad fue más fuerte que el miedo. Cabalgaban en silencio, mientras la tarde se teñía de dorado. Isabel sentía el calor del cuerpo de Aimar detrás de ella y el latido firme de su pecho. Nunca había estado tan cerca de un hombre que no fuera su esposo. Y sin embargo, no sentía vergüenza, sino una extraña paz. Después de media hora de trayecto, el sendero se estrechó entre peñascos rojizos. Aimar desmontó, tomó a Mateo en brazos y guió el caballo por una grieta apenas visible. Más allá, el paisaje cambió. Un arroyo serpenteaba entre álamos y sauces, y varias tiendas de lona gruesa se alzaban como flores secas en medio del valle. Era una alquería oculta, un refugio secreto en la montaña, donde vivía una pequeña comunidad de descendientes moriscos, exiliados silenciosos, supervivientes de siglos de expulsiones y persecuciones, que ahora sobrevivían cultivando, curando y cuidando los unos de los otros. Cuando entraron, un silencio pesado se adueñó del lugar. Mujeres dejaron de moler grano, hombres se levantaron con desconfianza, niños se escondieron tras las cortinas de las tiendas. Isabel apretó fuerte a Esperanza. De una tienda grande salió una anciana de pelo blanco, con bastón de madera tallada. Sus ojos eran negros como carbón y su rostro surcado por la edad, pero irradiaba autoridad. Se llamaba Zahra al-Lanjari.
curandera y matriarca espiritual de la aldea. «¿Qué has hecho, Aymar?», preguntó con voz firme, sin levantarla. «Son niños, Zahra, están muriendo. Y su madre no tiene a dónde ir». Zahra observó a Isabel sin pestañear. Luego se acercó y colocó una mano sobre la frente de Esperanza. Sus dedos eran fríos, pero sabios. Frunció el ceño. «Una noche», dijo al fin. «Se quedan una noche. Mañana decidiremos». Isabel bajó la cabeza, aliviada, mientras una lágrima se deslizaba por su mejilla. Había encontrado un refugio. Tal vez solo por una noche, pero a veces una noche basta para cambiar un destino. La noche cayó sobre el valle como un manto de terciopelo oscuro, perfumado por la leña encendida y el romero silvestre. Isabel no había dormido desde hacía días, pero el miedo mantenía sus ojos abiertos mientras Esperanza ardía en fiebre entre sus brazos. Zahra, la curandera, preparó una infusión con corteza de sauce, flores de manzanilla y unas hojas amargas que Isabel no reconocía. Se la entregó sin una palabra, sus ojos viejos observando cada movimiento de la forastera. Isabel humedeció un paño y lo colocó en la frente sudorosa de su hija. Luego sopló suavemente sobre su piel, como si con su aliento pudiera bajar el calor que la quemaba. A su lado, Mateo dormía profundamente, agotado. Por primera vez, desde que salieron del Lanjarón, tenía el estómago lleno. Una mujer del campamento, de nombre Inés, le había dado una sopa caliente y un pedazo de pan de higos. Cuando Isabel acabó de cuidar a Esperanza, notó que Inés temblaba mientras recogía sus cosas. Su piel tenía un tono amarillento y su respiración era agitada. «Tienes fiebre», dijo Isabel con voz suave. Inés frunció el ceño, desconfiada. «No necesito ayuda de nadie», murmuró. Pero Isabel no se movió. Le tomó la mano con suavidad. «Soy madre. Sé lo que es cuidar a otros. Permíteme al menos prepararte una compresa». Pidió permiso con la mirada a Zahra, quien observaba desde la entrada de la tienda. La anciana asintió lentamente. Con manos rápidas y cuidadosas, Isabel mojó telas en agua fría, las escurría y las colocaba sobre la frente de Inés, sobre su nuca, sobre sus muñecas. Sus gestos eran pacientes, como si lo hubiera hecho 1000 veces. Y era cierto, su abuela, en Granada, había sido herborista. Isabel había aprendido en silencio, mirando y recordando. Zahra la miraba desde las sombras. En sus ojos brillaba algo que no era desconfianza, sino interés. Cuando la fiebre de Inés bajó, la joven mujer apretó la mano de Isabel y murmuró en voz baja: «Gracias». Esa única palabra, pronunciada con esfuerzo y sinceridad, se extendió como un eco por el corazón del campamento. Al amanecer, los niños de la comunidad jugaban cerca del arroyo. Mateo, más animado, se acercó tímidamente. Uno de los pequeños le lanzó una piedra plana y Mateo la devolvió. Sin palabras, empezaron un juego de lanzamientos. Isabel los observaba, sentada bajo un olivo, con Esperanza dormida en su regazo. Aymar apareció detrás, silencioso como siempre. «Se adaptan rápido», dijo. «Los niños no ven razas», respondió Isabel. Él la miró con una expresión nueva, como si, por primera vez, no la viera como una carga, sino como alguien que tal vez, solo tal vez, pertenecía. Las mañanas en la alquería olían a pan de cebada recién horneado y a humo de encina. El sonido del agua del arroyo, mezclado con el murmullo de las mujeres preparando hierbas y cosiendo sacos, era como una canción suave que acariciaba las heridas del alma. Isabel se había integrado en silencio. No hablaba mucho, pero observaba, aprendía. En las noches ayudaba a limpiar pescado. En las tardes cosía con las mujeres. Sus puntadas eran finas, precisas, como las que su madre le había enseñado en su juventud, antes de que todo se desmoronara. Una tarde, Zahra la llamó a su tienda. En el interior, la luz era tenue y olía a ruda y cera de abeja. La anciana la observó largo rato sin hablar. «Has curado a Inés como si fuera tu propia hermana», dijo al fin, «pero aún no sabemos quién eres». Isabel tragó saliva. Miró sus manos manchadas de hierbas. «Fui esposa, fui madre,
Ahora solo intento no desaparecer. Zahra asintió. ¿Qué has perdido? Todo. La palabra quedó flotando en el aire. Entonces, como si se abriera una compuerta, Isabel comenzó a hablar. Del amor con Esteban, de la carta manchada de sangre, de la injusticia de don Rodrigo, del miedo en los ojos de sus hijos. Zahra no interrumpió, solo escuchó. Me quitaron el hogar, la dignidad, hasta el nombre. Solo me queda esto, dijo Isabel, sacando de entre sus ropas un pequeño costurero de madera con grabados. Lo abrió y mostró un compartimento secreto. Dentro había cartas, con firmas y sellos, pruebas de la traición de don Rodrigo. Zahra las tomó con cuidado. Esto es peligroso, lo sé, y sin embargo lo llevas contigo, porque aún creo en la justicia, dijo Isabel, alzando la vista. Zahra la miró con respeto renovado. En sus arrugas tembló una sombra de sonrisa. No solo eres madre, eres guardiana de la verdad. Esa noche, Aimar la llevó a recoger hierbas en las laderas. Mientras caminaban, le mostró una raíz que brotaba bajo una roca. Parece frágil, dijo, pero crece donde nada más sobrevive. Isabel la sostuvo entre sus dedos. Como algunas mujeres, murmuró. Aimar la miró en silencio. Por primera vez vio en ella no solo a la viuda perdida, sino a la llama que no se apaga. En el campamento, mientras los niños dormían y la luna se alzaba sobre las cumbres nevadas, una decisión silenciosa comenzó a tomar forma. Isabel no era una huésped temporal, era semilla plantada en tierra antigua, y en esa tierra estaba empezando a echar raíces. Pasaron los días como el viento entre los álamos, suaves, casi imperceptibles. Isabel dejó de contar el tiempo. Sus hijos florecían como almendros tras la lluvia. Mateo reía con otros niños. Aprendía a lanzar piedras planas sobre el agua y a imitar los silbidos de Aimar. Esperanza dormía plácida en las noches, comía bien y empezaba a hablar con un susurro dulce, como si su voz también hubiera estado escondida bajo la tierra. Las mujeres de la alquería comenzaron a incluir a Isabel en todo, en la molienda del grano, en la recolección de hierbas, incluso en la preparación del pan ceremonial que se horneaba durante la luna nueva. Zahra la llamaba hija de la montaña, y más de una vez alguien comentó que tenía manos que escuchaban a la tierra. Una mañana, mientras cosía una manta con retazos que las otras mujeres le habían regalado, Isabel sintió que alguien se sentaba a su lado. Era Aimar. No traía armas ni expresión severa, sino una hoja doblada en la mano. «Es para ti», dijo, tendiéndosela. Isabel la abrió. Era un mapa sencillo, dibujado a mano. Señalaba las sendas seguras, los manantiales escondidos y las rutas de escape que conectaban los valles. «¿Por qué me das esto? Porque si un día debes huir otra vez, al menos sabrás por dónde». Ella lo miró largamente. Quiso responder algo, pero las palabras no bastaban, así que solo asintió y guardó el mapa junto al costurero. Esa noche, el campamento celebró el nacimiento del hijo de una joven pareja. Hubo cantos, pan con miel y fuego alto. Isabel bailó con otras mujeres, riendo como si no hubiera conocido el dolor. Aimar, desde la sombra, la observaba en silencio, con una ternura que ni él mismo sabía que tenía. Cuando terminó la música, Zahra se le acercó. «Tienes los ojos llenos de luz, muchacho. Ella ha traído algo que no sabíamos que nos faltaba», murmuró Aimar. «¿Y tú?», preguntó Zahra. «¿Qué ha traído para ti?». Aimar no respondió de inmediato. Miró el cielo abierto, donde la luna redonda se asomaba entre las nubes. Tal vez la posibilidad de volver a comenzar. Pero la paz, como todo en estas montañas, era frágil. 2 días después, al amanecer, Zahra bajó del risco con el rostro tenso. «Vi humo en el horizonte», anunció. «No es de los nuestros». El aire se volvió pesado. Los guerreros comenzaron a revisar armas. Aimar frunció el ceño. «¿Crees que...?» «Demasiado pronto para saberlo», respondió Zahra. Isabel, que lo había oído todo, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Apretó a Esperanza contra su pecho. Porque a veces la calma es solo el silencio que precede a la tormenta. El día amaneció gris,
con un viento extraño que no traía frescura, sino inquietud. Las ramas de los álamos crujían de forma distinta, como si murmuraran advertencias entre ellas. Zahra convocó al consejo de los mayores en la tienda comunal. Aimar se quedó afuera, inquieto, su mirada clavada en la línea del horizonte donde, 2 noches antes, Zahra había visto el humo. Isabel sintió el cambio en el ambiente. Las mujeres hablaban en susurros, los niños ya no jugaban, y los hombres afilaban cuchillos sin pronunciar palabra. Aquel lugar que había sido refugio, ahora parecía contener el aliento. ¿Qué ocurre?, preguntó a Aimar cuando lo encontró solo, sentado sobre una roca. Él la miró como si no quisiera decirlo, pero supo que debía hacerlo. Un grupo de soldados ha sido visto cerca del camino viejo. No patrullan esa zona sin razón. ¿Nos buscan? Tal vez. Tal vez a ti. Tal vez a mí. O quizás ni siquiera saben que estamos aquí. Pero no podemos arriesgarnos. Isabel se llevó la mano al pecho, donde guardaba los documentos ocultos. Durante semanas había olvidado que existían. Ahora pesaban como piedras. Esa misma tarde, un joven del campamento regresó agitado. Había bajado a un pueblo cercano en busca de sal. Allí, entre los comentarios del mercado, escuchó el nombre de Isabel. Una mujer blanca con 2 niños. Hay recompensas, hay órdenes de capturarla viva. El aire se volvió irrespirable. Zahra se puso de pie y miró a Isabel con gravedad. ¿Quién te persigue? Isabel tragó saliva. Era el momento que había temido. Don Rodrigo de la Serna. Tiene amigos en el ejército. Mi esposo tenía pruebas de su traición. Cartas, sellos, nombres. Yo las tengo. Sacó el costurero, lo abrió con manos temblorosas y entregó los documentos a Zahra. La anciana los examinó en silencio. Luego pasó uno a Aimar. Esto no es solo una amenaza para ti, dijo Zahra finalmente. Es una amenaza para todos. No permitiré que nadie aquí sufra por mi culpa, dijo Isabel, con la voz firme. No estás sola, respondió Aimar. Mateo se acercó, con los ojos abiertos como platos. ¿Nos van a echar? Isabel se arrodilló y le tomó el rostro con las 2 manos. No, hijo, pero puede que tengamos que marcharnos. Por un tiempo. Esa noche no hubo música. No hubo fuego alto, solo silencio y vigilancia. Aimar afiló su cuchillo largo bajo la luna. Nos iremos antes de que ellos lleguen, dijo. Pero no huiremos, iremos hacia ellos con la verdad en las manos. Isabel lo miró con una mezcla de miedo y admiración. Porque en los ojos de ese hombre callado, ella ya no veía solo a un protector, sino a un aliado dispuesto a cambiar el curso de la historia. Apenas despuntaba el sol cuando Aimar reunió a los hombres más capaces de la alquería. Zahra, con sus ojos como brasas apagadas, observaba en silencio desde la entrada de su tienda. Isabel sabía que ese día marcaría un antes y un después. Los documentos que ella guardaba, esas hojas dobladas, manchadas por el tiempo, se habían convertido en un estandarte peligroso. En sus firmas y sellos se escondía la corrupción de don Rodrigo de la Serna, pero también la llave a una verdad que, si se decía en voz alta, podía incendiar toda la región. No se trata solo de ti, dijo Zahra. Si los soldados llegan y descubren que te hemos protegido, no dudarán en barrer con todo. Isabel bajó la mirada. Entonces me iré sola. No interrumpió Aimar. Irás, pero no sola. Irás con nosotros. Conmigo. El silencio fue total. Nadie respiraba. Los hombres se miraban entre sí. ¿A dónde quieres llevarla?, preguntó Zahra. A Granada. A la audiencia real. Donde las palabras aún tienen peso si se presentan con testigos. ¿Y crees que nos van a escuchar a nosotros, moriscos escondidos en la sierra? Nos escucharán si vamos juntos, si llevamos pruebas, si ella habla y nosotros la respaldamos. Isabel sintió que la sangre le golpeaba en las sienes. La idea de regresar al mundo que la había despojado de todo la aterraba, pero también sabía que no podía huir para siempre. Quiero justicia, dijo con voz firme. No por mí, por Esteban, por mis hijos y por todos los que han sido callados por miedo. Mateo, que escuchaba desde la entrada, se acercó y le tomó la mano. ¿Vamos a volver a casa, mamá? Isabel se agachó y lo abrazó con fuerza.
No volveremos a la casa de antes, hijo, pero construiremos una nueva, con verdad, con valor. Esa noche, los preparativos comenzaron. Un grupo reducido los acompañaría. Zahra preparó hierbas para el viaje. Las mujeres cosieron una capa nueva para Esperanza, hecha con retazos de varias familias. Un símbolo de unidad. Aimar limpió su espada de empuñadura sencilla y afiló su daga. No era la primera vez que descendía de las montañas, pero sí era la primera vez que lo hacía por alguien más. Antes de dormir, Isabel se acercó a Zahra. La anciana le puso en la mano una bolsita de cuero, para la garganta, para el miedo, y para no olvidar quién eres. ¿Y quién soy?, preguntó Isabel. Zahra la miró con ternura. Eres la mujer que habló cuando todos callaban. En lo alto de la sierra, el viento soplaba con un canto antiguo, como si los ancestros de la montaña bendijeran, en silencio, el valor de quienes se atrevían a romper siglos de silencio. Salieron al alba, cuando la niebla aún abrazaba las cimas de la Alpujarra como un manto protector. Aimar iba al frente, firme y silencioso, como siempre. A su lado, Isabel montaba en una mula prestada, con Esperanza dormida en su regazo. Mateo caminaba con pasos decididos, como si entendiera que cada zancada los acercaba no solo a Granada, sino a una verdad demasiado grande para su corta edad. Los acompañaban 3 hombres del campamento: Idris, curtido por la guerra; Suleimán, ágil como un zorro; y Yusef, un joven que había perdido a su madre por culpa de los soldados. No llevaban banderas, solo convicción. Durante 2 días caminaron por senderos ocultos, evitando los caminos de herradura. Por las noches dormían bajo peñascos y cocían té con tomillo para ahuyentar el frío. Aimar revisaba el entorno sin descanso. Algo en el viento lo ponía inquieto, y tenía razón. La tarde del tercer día, cuando cruzaban un paso estrecho entre 2 barrancos, el silbido de una piedra cortó el aire. Idris cayó sin un sonido, una flecha clavada en el cuello. Isabel gritó. Aimar reaccionó al instante, arrojándose sobre ella para cubrirla mientras gritaba, emboscada. Desde lo alto surgieron figuras encapuchadas, hombres armados, vestidos con capas oscuras, disparando con armas oxidadas pero letales. Eran hombres de don Rodrigo, sin duda. No soldados reales, sino mercenarios contratados con dinero sucio. Suleimán y Yusef se lanzaron al contraataque. Mateo fue arrastrado por Isabel hacia una grieta en la roca, mientras Aimar desenvainaba su cuchillo y cargaba contra el atacante más cercano. El combate fue rápido y brutal. Uno de los hombres intentó arrebatar a Esperanza, pero Isabel lo golpeó en el rostro con una piedra, rugiendo como una leona. Aimar la cubrió de nuevo, con la furia de alguien que ya ha perdido demasiado. Cuando el polvo se asentó, Idris y 2 atacantes yacían sin vida. Suleimán tenía un brazo sangrante, Yusef una herida en el muslo. Isabel se arrodilló junto al cuerpo de Idris, cerrándole los ojos con manos temblorosas. No lo conocía bien, pero él había muerto por protegerla. Aimar se acercó, con la cara manchada de tierra y rabia. No fue casualidad, dijo. Sabían por dónde pasaríamos. Isabel sintió que el estómago se le encogía. ¿Alguien nos traicionó o alguien nos vigila desde que salimos? El grupo continuó el camino en silencio. Ahora con un ritmo distinto, con dolor, con rabia, con determinación. Esa noche, mientras curaban las heridas y vigilaban por turnos, Aimar se acercó a Isabel, le puso la mano en el hombro. Esto ya no se trata solo de justicia. Ahora también se trata de honor. Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas. No voy a rendirme, dijo, y en su voz no había miedo, solo fuego. Granada apareció ante ellos como una joya olvidada, recortada contra el cielo al atardecer. La Alhambra, roja como sangre seca, los observaba desde lo alto, silenciosa y majestuosa, como si recordara cada secreto, cada traición, cada esperanza de su historia milenaria. Isabel detuvo a la mula y suspiró. No pensaba volver a pisar esa ciudad, y sin embargo allí estaba, con sus hijos dormidos, su alma marcada y los papeles ocultos en el dobladillo del vestido. Aimar,
que nunca había puesto pie en un lugar tan lleno de piedra y ruido, miraba todo con una mezcla de cautela y desprecio. La ciudad era hostil para un hombre como él. Demasiadas paredes, demasiadas leyes, demasiados ojos. Entraron por el albaicín, cruzando callejuelas empedradas y balcones cubiertos de flores. La gente los miraba de reojo. Una mujer polvorienta, 2 niños, un hombre morisco de mirada grave. Eran extraños, y en Granada los extraños siempre despertaban preguntas. Se alojaron en una pequeña posada cerca del río Darro. Isabel no durmió esa noche. Releyó una y otra vez las cartas que guardaba. Sentía el corazón como un tambor, no por miedo, sino por lo que estaba en juego. Al día siguiente, Aimar la acompañó al Palacio de la Real Chancillería. El edificio, con sus columnas frías y escudos de piedra, parecía devorar a quienes se acercaban sin títulos ni influencias. En la entrada, los guardias los detuvieron. ¿Qué asunto los trae? Pruebas de traición al Estado, respondió Isabel, alzando la voz. Los guardias se miraron con sorna, a punto de reírse, hasta que vieron los sellos reales en los documentos que ella sacó con manos firmes. Uno de ellos palideció. Esperen aquí. Horas más tarde, fueron recibidos por un juez militar de nombre don Julián Carrillo, hombre seco, con bigote canoso y una mirada difícil de leer. Examinó los documentos uno por uno. ¿De dónde ha sacado esto? De mi esposo. Él murió por proteger esta verdad. Yo he venido a terminar lo que él empezó. El juez la estudió por un largo minuto. Luego se volvió hacia Aimar. ¿Y usted? Testigo y protector de esta familia. ¿Protector o cómplice? Aimar no respondió. Solo mantuvo la mirada, firme como roca. El juez suspiró. Esto es grave. Si lo que dicen es cierto, don Rodrigo será juzgado por alta traición. Pero también pondrán en duda su historia. ¿Está dispuesta a testificar? Lo estoy, dijo Isabel, con todo lo que tengo, aunque me cueste el nombre o la vida. El juez asintió. Entonces que así sea. Se abrirá una investigación formal. Y usted, señora de los Ríos, será colocada bajo custodia voluntaria. Y mis hijos permanecerán con usted. Aimar intervino entonces, firme, y yo también. El juez lo miró. Después de un instante murmuró, muy bien, pero si mienten, caerán todos. Isabel apretó los dientes. Ya no había vuelta atrás. El salón de audiencias de la Real Chancillería de Granada era alto y frío, con ecos que hacían temblar hasta las palabras más valientes. Isabel se sentó en el centro, entre bancos de madera oscura, rodeada de ojos que no conocía. El techo, pintado con escudos dorados, parecía pesarle encima como un cielo a punto de caer. Mateo y Esperanza aguardaban en una habitación contigua, vigilados por una mujer de rostro amable. Aimar estaba detrás de ella, derecho como una lanza, vestido con ropas limpias, pero humildes. Sus ojos eran como anclas, la mantenían firme en medio de la tormenta. El juez Carrillo, con su toga gris y su mirada férrea, presidía la sala. A su lado, 3 letrados del reino tomaban nota en silencio. Frente a ellos, escoltado por 2 soldados, estaba don Rodrigo de la Serna, arrogante incluso en su caída, con el cabello bien peinado y una sonrisa apenas visible. Señora de los Ríos, comenzó el juez, ha traído documentos graves, pero los papeles pueden mentir, las palabras también. ¿Está dispuesta a declarar bajo juramento? Isabel asintió. Su voz, al principio temblorosa, se fue fortaleciendo como el río cuando baja desde la sierra. Clara, contundente, imparable, contó cómo su esposo descubrió la red de traición, cómo fue enviado a morir, cómo don Rodrigo fingió deudas para apropiarse de sus bienes y cómo ella escapó con sus hijos. Sacó el costurero, mostró las cartas, los pagos ocultos, los sellos de la corona, todo lo que había escondido durante meses. Mi esposo murió por la verdad, dijo. No permitiré que su muerte quede sin justicia. Don Rodrigo se levantó, indignado. Es una viuda desequilibrada. Se alió con moriscos para difamarme. Esto es una farsa. El juez lo mandó a callar. Luego miró a Aimar. ¿Y usted?
Vi con mis propios ojos cómo hombres armados nos emboscaron en nombre de Rodrigo. Perdimos a uno de los nuestros. Tengo las cicatrices para recordarlo. Mostró una herida reciente en el brazo. El juez lo examinó con atención. Tras horas de testimonios, silencios pesados y miradas cruzadas, el juez se retiró para deliberar. La espera fue eterna. Cuando volvió, su rostro no mostraba nada. Los documentos han sido verificados, las firmas son auténticas y los testimonios coherentes. Miro a don Rodrigo. Será arrestado bajo cargos de traición, conspiración y asesinato indirecto. Queda destituido de todos sus títulos y privilegios. Isabel sintió que el pecho se le abría, como si pudiera respirar por primera vez en años. En cuanto a usted, señora de los Ríos, será protegida como testigo del reino, y a la comunidad que la ha refugiado se le concederá, por decreto, autonomía y respeto territorial. Un murmullo de sorpresa llenó la sala. Aimar bajó la cabeza, aliviado. Isabel cerró los ojos. No era venganza lo que buscaba, era justicia, y por fin la había encontrado. El camino de regreso fue más lento que el de ida, pero no por cansancio. Era como si cada paso hacia las montañas fuera una forma de saborear lo que venía, de prolongar la llegada a un lugar que ya no era solo refugio, sino hogar. Granada quedaba atrás, con sus palacios de piedra y su justicia de mármol frío. En sus salas altas había caído el hombre que intentó destruirla. Don Rodrigo de la Serna estaba preso y su nombre borrado de los títulos de nobleza. Su red de traición se desmanteló como una red podrida al sol, dejando al descubierto los hilos de corrupción que durante años habían oprimido a los humildes. Pero para Isabel de los Ríos, la verdadera victoria no estaba en las firmas ni en los sellos oficiales. Estaba en los brazos de su hija dormida, en la risa más firme de Mateo, en el paso silencioso pero constante de Aimar, siempre detrás de ella, como un árbol que cuida sin pedir. Subieron por los senderos de siempre, los que solo los pies entrenados sabían leer. En la mochila de Isabel viajaban nuevos libros, semillas, telas, cosas simples pero sagradas. Porque esta vez no regresaba como huésped, volvía como parte de algo mayor. Cuando cruzaron la grieta entre las rocas y el valle se abrió ante ellos, Isabel sintió una punzada en el pecho. Todo estaba igual, los álamos, el arroyo, las tiendas de lona desgastada, pero también todo había cambiado. En la entrada, como si los hubiera presentido desde la noche anterior, Sarra los esperaba de pie, el bastón en una mano y en la otra una ramita de olivo. Su cabello era más blanco, sus arrugas más hondas, pero su mirada era la misma, esa mezcla de juicio y ternura que solo tienen los sabios verdaderos. Han vuelto, dijo, sin sorpresa, pero con emoción. Isabel bajó de la mula. Ayudó a Mateo a desmontar, mientras Aimar tomaba a Esperanza en brazos. La niña se había dormido con la cabeza apoyada en su pecho, como si el corazón de su madre fuera el único ritmo que aún reconocía entre tantos caminos. Las mujeres del campamento salieron una a una. Algunas corrieron, otras caminaron con cautela, pero todas, al verlos, sonrieron. No con estrépito, sino con la serena alegría de quienes saben que lo imposible se ha hecho posible. Una de ellas, Inés, se acercó a Isabel y la abrazó. Nadie dijo nada, no hacía falta. Entraron en la tienda que una vez fue prestada, ahora suya. El interior olía a leña, a tomillo seco, a telas limpias. Al calor de lo cotidiano, la manta que había cosido antes de marcharse seguía colgando. Ahora tenía bordadas unas iniciales, I, R y AB, y junto a ellas 2 estrellas pequeñas, M y E. Esa noche, la fogata se encendió en el centro del campamento. Pero no hubo discursos, solo comida compartida, música de tambores lentos y niños corriendo descalzos entre risas. Aimar se sentó junto a Zarra y durante largo rato no dijeron nada, hasta que ella rompió el silencio. Siempre supe que volverías, pero no pensé que traerías contigo algo más que recuerdos. He traído un nuevo comienzo, respondió él. ¿Y ella? Ella
ha traído lo que nunca supimos que necesitábamos, el valor de creer que merecemos ser parte del mundo, no solo sobrevivirlo. Zahra asintió, como si ya lo supiera. Unos días después, Aimar le entregó a Isabel un pequeño objeto envuelto en lino blanco. Era un anillo de plata, sin adornos, forjado por él mismo con metal de las tierras que antes pertenecían a don Rodrigo. En el interior grabó una palabra en árabe que Isabel no conocía: sabir. ¿Qué significa? Paciencia, fortaleza tranquila. Es lo que me enseñaste, dijo él. Isabel no necesitó más. Se lo puso en el dedo, apretó su mano, y bajo la higuera, donde Mateo solía jugar, lo besó sin prisa, como si no existiera el tiempo. La ceremonia fue simple y profunda. No hubo sacerdote, pero sí palabra. Zahra bendijo con hierbas. Mateo llevó los anillos. Esperanza, ya más fuerte, esparció pétalos secos por el suelo. Inés cantó una melodía ancestral, mezcla de las raíces moriscas y andaluzas. No se casaban solo Isabel y Aimar. Se unían dos pasados fracturados, dos mundos exiliados. Se declaraba sagrado aquello que el mundo había intentado callar, que el amor no entiende de razas, ni de lengua, ni de historia rota. Los meses siguientes fueron de siembra, literal y figuradamente. Isabel enseñaba a los niños a leer y escribir. Empezó una pequeña escuela de tela y madera, donde mezclaba cuentos cristianos, poesía andalusí y leyendas de la sierra. Mateo se convirtió en aprendiz de curandero bajo la guía de Zahra. Esperanza bailaba, todos los días, con pies descalzos, entre risas y canciones. Una tarde de otoño, sentados sobre una colina desde donde se veía todo el valle, Isabel apoyó la cabeza en el hombro de Aimar. ¿Crees que Esteban me ve desde algún lugar? Estoy seguro. Y debe estar en paz, porque no solo protegiste su verdad, creaste una nueva. Isabel miró a sus hijos jugar entre las encinas, luego al horizonte, donde los cielos se teñían de cobre y lavanda. Este valle fue mi salvación, pero también fue mi espejo. Aquí me vi como realmente soy, sin adornos, sin máscaras. Y lo que vi yo, añadió Aimar, fue a la mujer que me devolvió la fe en la vida. Esa noche, bajo el cielo estrellado de la Alpujarra, Isabel comprendió algo profundo, que no había llegado allí por error, que aquel día en el desierto, cuando gritó, «Ayúdame, no tenemos a dónde ir», no fue una rendición, fue un renacer, porque incluso la súplica más sencilla, dicha con el corazón abierto, puede cambiar no solo una vida, sino muchas. Y eso, quizá, es el verdadero milagro.